Después del funeral de mi padre, un hombre muy respetado como uno de los principales accionistas de la empresa, nuestra familia se reunió para abordar la herencia. Durante la discusión, mi cuñado, Jason, de repente expresó su opinión. Argumentó con pasión que mi esposa, Emily, siendo la hija mayor, debería tener derecho a las acciones y a la suma de $5 millones. Era evidente que Jason y mi hermana esperaban ansiosamente un gran pago. Sin embargo, el abogado, aparentemente sorprendido, intervino, explicando que Emily Leville no tenía ningún derecho legítimo a la herencia. Mi nombre es John, un hombre de 42 años que trabaja en una oficina y vive pacíficamente con mi querida esposa y mis 2 hijos. Aunque mi padre tenía una reputación impecable, Emily, mi hermana mayor, había sido durante mucho tiempo una preocupación para nuestros padres debido a su historia de comportamientos problemáticos. Le costaba encontrar estabilidad en su carrera y llevaba una vida egocéntrica, lo que me llevó a distanciarme con el tiempo. La incomodidad que sentía hacia Emily creció, especialmente cuando, a los 50 años, de repente presentó a un hombre mucho más joven llamado Alex y anunció sus planes de casarse. Aunque Alex era físicamente atractivo, su comportamiento irresponsable no me parecía correcto. Sin dudarlo, Emily le pidió a nuestro padre fondos para la boda, que rápidamente desperdició. Sus constantes demandas de dinero causaron un gran sufrimiento a nuestro padre, quien ya estaba luchando contra problemas de salud. Tristemente, su condición empeoró y falleció, dejándonos a todos de luto por su prematura muerte. Yo supervisé los arreglos del funeral, mientras Emily se mantenía distante, sin querer contribuir. Después del funeral, mientras mi madre y yo aún estábamos de luto, el abogado llegó para discutir la herencia. Para nuestra sorpresa, Jason y Emily irrumpieron, afirmando que Emily, siendo la hija mayor, debería heredar acciones y $5 millones. La arrogancia de Jason era irritante, ya que declaraba que no teníamos derecho a usar esos fondos. Mi madre y yo estábamos desconcertados ya que aún no habíamos visto el testamento. Mientras Jason se regodeaba sobre la riqueza anticipada, Emily, visiblemente descontenta, cuestionó la afirmación del abogado. El abogado aclaró que Emily no tenía derecho legal a la herencia. Tanto Jason como Emily se sorprendieron. Emily, ahora furiosa, levantó la voz, insistiendo en que era imposible. El abogado reveló entonces que Emily no era biológicamente hija de nuestro padre. Emily se volvió hacia nuestra madre, buscando confirmación, con los ojos llenos de incredulidad. La expresión de mi madre se volvió pesada, como si buscara las palabras para explicar la verdad. Siempre supe que Emily no era biológicamente hija de mi padre, pero ella había permanecido en la oscuridad todos estos años. Desesperada, Emily tomó los hombros de mi madre, suplicando respuestas. Mamá, ¿qué está pasando? Mi madre, manteniéndose calmada a pesar de la desesperación de Emily, explicó en voz baja pero firme. Emily, eres la hija de mi primer esposo. Incluso mientras Emily la sacudía, mi madre reveló suavemente la verdad. Emily, quien siempre creyó que nuestro padre la adoraba más, ahora estaba congelada en incredulidad. Jason, percibiendo una oportunidad, preguntó, pero si Emily fue adoptada, aún tendría derechos de herencia, ¿verdad? Eso es cierto. No, Emily, buscando validación. Emily murmuró, sí, eso debería ser el caso. Pero nuestra madre sacudió lentamente la cabeza y dijo, no, Emily, nunca fuiste adoptada. Emily, temblando de ira, gritó, ¿cómo puede ser? Yo soy la hija mayor legítima, papá incluso lo dijo. Dirigió su furia hacia mí, exigiendo, ¿por qué intentas quitar todo de la familia? Sus palabras encendieron mi frustración. ¿Te das cuenta siquiera de cuánto drenaste a papá? Dije con vehemencia. ¿Todavía intentas hacer reclamaciones? Emily respondió con ferocidad, cállate, yo soy la hija aquí, yo merezco esto. Yo respondí, ser padre significa apoyar a un hijo económicamente. Claro, pero ¿sabes cuánto le sacaste a papá? Deudas, compensaciones, tomaste más de tu parte. El abogado, que había escuchado en silencio, luego habló, quizás Emily debería leer el testamento también. Emily, que había ignorado las discusiones anteriores sobre el testamento, parecía ignorante sobre su contenido. Cuando le recordé que papá había intentado revisar el testamento con nosotros como familia, ella lo había ignorado por otras distracciones. Jason, ahora furioso, miró a Emily y gruñó, ¿por qué descuidaste esto? Emily, era importante. A regañadientes, Emily y Jason aceptaron escuchar el testamento. El abogado leyó en voz alta el documento, que nombraba explícitamente a mi madre y a mí como los únicos herederos de la herencia. El testamento delineaba claramente por qué Emily no había sido legalmente adoptada. Aunque papá inicialmente había tenido la intención de adoptar a Emily,
Su decisión cambió más tarde debido a su hostilidad constante hacia mí mientras crecíamos y su gasto cada vez más imprudente a medida que envejecía. Atónita y sin palabras, Emily se enfrentó a la dura realidad de que no tenía ningún derecho legal. Jason, sintiéndose engañado, preguntó, ¿qué es esto? Emily, ¿me has estado mintiendo todo este tiempo, haciéndome creer que recibiríamos dinero? En el silencio que siguió, Emily nos miró con furia, su rostro retorcido por la ira, y dirigió su frustración hacia nuestra madre. ¿Por qué no me adoptaste? ¿Por qué toda la herencia va para mamá? Siempre supe que Emily y nuestro padre no eran parientes de sangre, aunque parecía que ella estaba completamente ajena a este hecho. Con incredulidad, comenzó a sacudir los hombros de nuestra madre, su voz temblando mientras preguntaba, «Mamá, ¿qué está pasando?» A pesar del comportamiento frenético de Emily, mi madre se mantuvo serena, aunque sus palabras tenían peso. «Emily, eres la hija de mi primer esposo», dijo, revelando una verdad que lo cambiaba todo. Emily, que siempre había presumido que papá la prefería, quedó repentinamente sin palabras. Jason, siempre rápido para hablar, intervino, «Pero si Emily fue adoptada, tendría derecho a la herencia, ¿no?». Se volvió hacia Emily, buscando su acuerdo. «Así funcionan las cosas, ¿verdad?». Sin embargo, mi madre sacudió la cabeza lentamente, encontrándose con la mirada de Emily. «No, Emily, nunca llevamos a cabo la adopción». Emily se quedó ahí, aturdida, luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Volviendo a nuestra madre, exigió respuestas. La gravedad de la situación estaba escrita en el rostro de nuestra madre, una mezcla de culpa y resignación, como si ella también hubiera llevado el peso de este secreto por demasiado tiempo. «Esto no es justo», gritó Emily, la frustración evidente en cada palabra. «Merezco algo. ¿Por qué no me adoptaste?». Mi madre, visiblemente angustiada pero serena, intentó explicar. «Hubo razones. Pensamos. ¿Por qué nada para mí?», gritó Emily, su voz volviéndose más fuerte, sus ojos desorbitados de incredulidad, su cabello, desordenado y despeinado, reflejaba el caos en su mente. El abogado, manteniéndose calmado durante todo, simplemente observó, como si fuera otro día más en su trabajo. Cuando reafirmé que yo era el hijo biológico de nuestro padre, Emily, abrumada por la ira, se lanzó hacia mí, diciendo que desearía que nunca hubiera existido, antes de que pudiera golpearme. El abogado intervino, advirtiéndole firmemente que no adoptara ningún comportamiento violento y sugiriendo que la policía podría involucrarse si no se calmaba. Aproximadamente 6 meses después, la herencia se resolvió sin mucha dificultad, a pesar de su resistencia inicial. Emily y Jason no tenían ningún fundamento legal en el que apoyarse. Gracias al profesionalismo del abogado, el proceso se completó sin problemas. Aunque no era mi lugar intervenir, mi madre decidió darle a Emily una suma modesta de dinero. Después de recibirlo, tanto Emily como Jason desaparecieron, dejando al resto de nuestros familiares atónitos por su avaricia. Una tarde, mi esposa propuso que lleváramos a mi madre y a nuestra hija a cenar. Yo había sugerido anteriormente que mi madre se mudara con nosotros, pero ella dudó, emocionalmente dividida por su conexión con Emily. Le di el espacio que necesitaba para tomar su decisión, aunque el peso de la situación persistía. Al conducirla a casa esa noche, notamos que las luces estaban encendidas en su casa normalmente tranquila. Nos acercamos con cautela, sospechando un posible regreso de Emily. De repente, un auto se precipitó hacia nosotros. Mi hija gritó, «Cuidado». Instintivamente, me moví para proteger a mi esposa, esquivando por poco el auto, aunque sufrí heridas menores. Mi esposa, preocupada, preguntó si estaba bien. El vehículo, conducido por nada menos que Jason, se había estrellado contra el garaje. Más tarde esa noche, mientras descansaba en el hospital, Emily vino con mi madre. Mientras mi madre atendía algunas flores en la habitación, Emily me miró, su expresión ininteligible. «Eres más fuerte de lo que esperaba», comentó, casi decepcionada. No pude resistir confrontarla con la verdad que había sospechado durante mucho tiempo. Si hubiera muerto en ese accidente, mamá heredaría todo, ¿verdad? Mis palabras la dejaron visiblemente conmocionada. «Pero deberías saber que mamá planea renunciar a su herencia. No te beneficiarás de esto». Los ojos de Emily se agrandaron de shock, como si la idea de que alguien renunciara voluntariamente a tal riqueza fuera incomprensible. Continué, «Mamá cree que debería ir a mi familia, mi esposa y mis hijos. Eso es lo que hacen los padres». Anticipando su protesta, añadí, «Hice mi testamento temprano. Al igual que papá, mamá tampoco recibirá mi herencia». Emily, luchando por controlar su creciente ira, exigió su parte de la herencia, específicamente
los $5 millones a los que se sintió con derecho. Cuando me negué, me agarró del cuello, insistiendo en que merecía al menos la mitad, ya que era mi hermana real. Su desesperación era clara, pero solo pude mirarla con compasión. Esta avaricia tuya, Emily, es lo que más decepcionó a papá. ¿No puedes verlo?, le dije suavemente, observando cómo su rostro se sonrojaba de rabia. Se lanzó hacia mí nuevamente, esta vez alcanzando mi garganta. En ese momento, nuestra madre regresó, horrorizada por lo que vio. Gritó a Emily que se detuviera, su voz llena de dolor. Enfermeras corrieron para sacar a Emily de la habitación, y mientras la llevaban, nuestra madre susurró para sí misma, ¿dónde me equivoqué con ella? En los meses que siguieron, la salud de nuestra madre comenzó a declinar. Al ver su lucha, mi esposa y yo comenzamos a ayudar más, asistiendo con las tareas y el transporte. Emily, al enterarse de nuestra participación, se enfureció. Probablemente lo escuchó de mamá o se encontró con mi esposa durante una de sus escasas visitas para pedir dinero. De la nada, un día recibí una llamada de Emily. Me informó fríamente que ella y Jason se harían cargo del cuidado de nuestra madre y que ya no necesitaba venir. Me sorprendió, sintiendo que algo estaba mal. A pesar de su afirmación, sabía que Emily no era capaz de cuidar adecuadamente a nadie, mucho menos a una mujer anciana y enferma. Preocupado, llamé inmediatamente a mi madre para entender la situación. Para mi asombro, había sabido desde hace tiempo que Jason tenía experiencia en el cuidado de personas, y mamá nos había asegurado que su vida diaria no se veía afectada. Por un breve momento, me sentí aliviado, pero poco después, nos lanzaron al caos cuando mamá fue llevada de urgencia al hospital por una dosis incorrecta de medicamento. Toda la familia se apresuró al hospital, solo para encontrar a mamá en un estado de debilidad terrible. Le pedí a mi esposa que se quedara a su lado mientras yo corría de regreso a la casa familiar. Al llegar, me recibió una casa en completo desorden. Mamá ya no podía preparar sus platillos favoritos. El refrigerador estaba vacío y descubrí que Emily había despedido a la empleada del hogar sin informar a nadie. Cualquier fe que tenía en Emily se desvaneció instantáneamente. Decidí revisar la caja fuerte, solo para descubrir que se habían retirado grandes sumas de dinero de la cuenta personal de mamá. Afortunadamente, los fondos de la herencia se habían dejado intactos, pero el dinero destinado a los gastos diarios estaba casi desaparecido. Rápidamente reuní artículos esenciales como libros de banco, tarjetas y estampillas, y regresé al hospital para compartir las noticias con mamá y discutir qué deberíamos hacer a continuación. Emily, que no tenía idea de los retiros bancarios, se sorprendió, y cuando mencioné la implicación de Jason en el error de medicación, su expresión se oscureció aún más. Le dije a mamá que podría ser prudente mantener a Emily alejada de la casa, considerando su estado de deterioro y el hecho de que claramente había perdido peso. Le sugerí suavemente que deberíamos mudarnos juntas a un nuevo hogar. Al escuchar esto, mamá se desmoronó en lágrimas, llorando incontrolablemente. Lamentablemente, su condición se deterioró rápidamente, y a pesar de los mejores esfuerzos del médico, falleció, devastada por las acciones de Emily. Después del funeral, regresé a la casa para poner todo en orden, solo para descubrir que todas las valiosas habían desaparecido. Emily y su esposo, que habían estado luchando financieramente, aparentemente se habían llevado todo. La ira y la incredulidad surgieron en mí, y decidí tomar medidas. El día después del funeral, Emily, el abogado y yo nos reunimos en la oficina del abogado para revisar los detalles de la herencia. Emily, rebosante de arrogancia, declaró con confianza su derecho a la herencia de mamá. No pude reprimir mi diversión y solté una pequeña risa mientras el abogado cuidadosamente abría el testamento. La cara de Emily se desvaneció de color cuando el testamento reveló que no tenía derecho a ninguna herencia. Jason, visiblemente enojado, exigió respuestas. ¿Qué significa esto? Ella es su hija. Deja de intentar hacer trampa. Entrega la herencia ahora. Su voz temblaba mientras golpeaba su puño sobre la mesa. Respondí con calma, Jason. ¿Pasó algo con mamá mientras estaba bajo tu cuidado? No hice nada malo, respondió defensivamente. Entonces, ¿por qué la dosis del medicamento fue incorrecta? Insistí. Eso no es el punto, desestimó Jason. No hay manera de que yo no reciba nada, interrumpió Emily. ¿Qué hiciste? Necesito ese dinero para el departamento. Ahora estaba claro que había estado contando con la herencia, mucho antes de que mamá falleciera. Desesperada, Emily se volvió hacia el abogado, suplicando, tiene que haber algo, ¿verdad? El abogado, exhalando pesadamente, confirmó, me temo que no. El testamento permanece como está.
Luego explicó que después de contabilizar el dinero que Emily había retirado y los objetos de valor que vendió sin permiso, prácticamente no quedaba nada por heredar. Este resultado fue el resultado de un plan cuidadosamente pensado que había discutido con el abogado. Emily estaba en completo shock, negándose a aceptar lo que acababa de suceder. Protestó en voz alta, pero mi frustración con su egoísmo, tomar sin contribuir, solo creció más. Cuando mamá había creído ingenuamente que Emily cuidaría bien de ella, yo había explotado. Cuidar a alguien implica dinero, algo que claramente no entiendes. Exigí que Emily mostrara recibos de los gastos que decía haber hecho para mamá, pero no había ninguno, no tenía nada que mostrar. Jason, tratando de darle la vuelta a la situación, intentó calmar las cosas, pero me negué, firmemente. Le informé que buscaría acciones legales por el accidente. Su cara se volvió pálida al darse cuenta de la situación. Continué explicando que ya habíamos recibido consentimiento para grabar la reunión. Los gritos de Emily llenaron la habitación a medida que la gravedad de sus acciones se hacía evidente. Las fechorías de Jason pronto lo alcanzaron, y las consecuencias legales siguieron, lo que finalmente llevó a su arresto, aunque Emily tuvo un papel más pequeño en el escándalo. Enfrentó crecientes problemas financieros y fue marginada por los miembros de la familia. Mientras tanto, yo seguí con mi vida, imperturbable, concentrándome en mi trabajo y disfrutando de las pequeñas recompensas de mis inversiones. Gracias por ver. Hasta la próxima, mantente atento.